Bienvenidos a este nuevo programa desde la otra acera. Con mucho gusto desde la APSE nos interesamos por informarlos sobre las situaciones que se están dando en el país para generar opinión. Eso es muy importante en nuestro país. Hoy tenemos el tema la corruptela de las grandes empresas, un tema que ha estado en esta semana, en esta última semana, puesto en el país, muy importante, que nos afecta mucho. Para esto tenemos varios invitados a los cuales pues de antemano agradecemos la cooperación, la ayuda que nos dan en estos programas. Tenemos a Mauricio Álvarez de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, a don Roy Barrantes, él es de la NAME, de la Universidad de Costa Rica, y a don Javier Córdoba, que es periodista del semanario Universidad. Entonces, agradecemos a todos los que nos están acompañando hoy, disfruten el programa, aprovéchenlo, y le damos pues también la bienvenida a Sofía, que está aquí con nosotros. Buenas noches, doña Saray, y a la gente que nos acompaña desde sus casas. Efectivamente, durante los últimos días, el escándalo conocido como Cochinilla, en donde se vieron involucradas varias constructoras, en particular MECO y H. Solís, en diversos casos de supuestas dádivas, corrupción, nombramiento familiares y hasta la compra de chorizo y alimentos, pues ha reflejado el fracaso del modelo de concesión y licitación de obra pública. Hoy vamos a cuestionarnos los resultados de este modelo y también intentar dilucidar un poquito qué pasó en este escándalo. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado para ustedes esta noche. Lo que era un secreto a voces se destapó como una olla de presión. Hace solo una semana, el OIJ realizó un megaoperativo que allanó Casa Presidencial, las oficinas del CONAVI y las oficinas de las empresas más grandes de construcción del país. ¿La razón? Pues investigar uno de los casos de corrupción más grandes de la última década: sobornos, dádivas y hasta 10 kilos de chorizo. Se calcula que hay una malversación de fondos por 78.000 millones de colones. En resumen, las megaempresas Hernán Solís y MECO se habrían aprovechado de su oligopolio de la construcción para adjudicarse jugosos contratos, pasándole por encima a la ley e influenciando políticos y funcionarios para tapar los abusos que estaban dejando a su paso. Entre el 2007 y el 2015, la megaconstructora MECO recibió contratos por cerca de 135.000 millones de colones. En el 2016, en un concurso que supuestamente iba dirigido a pymes, empresas de familiares de Hernán Solís se habrían adjudicado más de 12.000 millones de colones. Eso no es todo. Para el año 2019, el presupuesto de conservación vial se lo dejaron prácticamente todo a MECO y Hernán Solís, por una suma de 177.000 millones de colones. De los 22 contratos de conservación vial de la última década, 20 los acapararon MECO y Hernán Solís. Del 2018 al 2021, durante el gobierno de Carlos Alvarado, los contratos que se repartieron MECO y Hernán Solís suman 140.000 millones de colones entre municipalidades, entidades autónomas y el gobierno central. ¿Oligopolio dónde? Al parecer, cuando son megacorporaciones y multimillonarios, recibir y lucrar con fondos públicos no es el más visto, pero Dios guarde otro bono proteger o una renta mínima vital. Ahí son las personas pobres aprovechándose del Estado, ¿verdad? No solo la adjudicación de todos estos contratos se habría dado de forma irregular, sino que también los carteles de licitación estaban hechos a la medida de esas empresas para evitar que cualquier otra intentara entrar al concurso. Claro, el libre mercado. Es tanto el descaro de las megacorporaciones Hernán Solís y MECO, que según el OIJ le habrían ofrecido 500 millones de colones a la constructora Grupo Orosí para que no participara en un concurso público y ellos pudieran dejarse todo el pastel. Son estos casos de corrupción y malversación de fondos
lo que significan las alianzas público-privadas. Antes el MOP tenía la capacidad de hacer obra pública, pero eso cambió de la mano de Rodolfo Méndez Mata y José María Figueres, cuando en los 90 impulsaron la ley de concesiones y la creación de CONAVI. La corrupción debe cortarse de raíz, desde su origen. Es claro que el CONAVI, los órganos contralores y la ley de concesiones deben revisarse y modificarse para evitar que las empresas más grandes del país sigan chupando recursos de las arcas públicas a costa del pueblo. Bueno, y después de escuchar la editorial de la APSE para esta noche, les recordamos que el tema que estamos tratando son los lazos de corrupción asociados a las megaconstructoras en los procesos de licitación de obra pública. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con los invitados e invitadas de esta noche. Su dinero siempre disponible con la mayor seguridad. Tramite la tarjeta de débito con mayores beneficios para usted. Y al hacerlo, puede ser el ganador de 200,000 colones. Nuestras tarjetas le premian. Sus tarjetas de Caja de Ande pueden darle grandes premios. Caja de Ande. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el escándalo más reciente, conocido como la cochinilla en los procesos de licitación de obra pública. En realidad este caso es resultado de un modelo de concesiones que desde hace ya un par de décadas opera en el país, a través del cual el MOP dejó de construir y se le delegó esas tareas a las empresas privadas que licitaran. ¿Cómo ha funcionado este modelo de licitación? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Y cuáles son los antecedentes del caso más escandaloso de corrupción de los últimos años que actualmente se ha destapado? Escuchemos. El escándalo más reciente sobre los supuestos actos de corrupción entre la empresa H. Solís, MECO y CONAVI refleja las enormes deficiencias que parecen regir en la licitación de obra pública en el país. De hecho, el pastel de los contratos hace rato que se lo vienen repartiendo entre un par de tagarotes. Los estudios del ANAME y la información que se tenía del Consejo Nacional de Vialidad sobre los contratos de conservación dejan claro que el pastel de las 22 zonas de conservación vial que tiene el país, en las que se dividió los contratos millonarios para mantener nuestras carreteras en buen estado, con el paso de los años se fueron repartiendo cada vez entre menos actores, ¿verdad? Y el punto clave ahí es la licitación de los contratos del 2014, en la que hay un evidente cambio, ¿verdad? Ya pasamos de tener 5 empresas que se repartían ese mapa vial del país. Hernán Solís tenía 13 de esas zonas de conservación, MECO tenía solo 6, teníamos por ahí la empresa Quebradores del Sur, en la zona sur, Grupo Orosi, Bonanza, y en ese año, con esa licitación, se da un cambio en el que simplemente MECO y Hernán Solís se reparten prácticamente a la mitad esos contratos, con la excepción de Quebradores del Sur, que se quedó con un par de zonas en la zona sur. Nada de esto es casualidad. Estas redes de corrupción son el resultado del modelo neoliberal que impulsó el desmantelamiento del MOP, fomentó la entrega de contratos a empresas privadas y promovió la desregulación de permisos y controles, lo que usualmente terminó en denuncias muy costosas. Ahí hay un primer nivel y uno de los casos que más sonó fue el Tajo de Asunción. Acordémonos que este tajo se construyó en las partes altas de las fuentes de agua de la ciudad de Limón. Y bueno, tanto los diputados en aquel momento del Frente Amplio como habitantes de la zona junto con la federación, en ese momento nos dimos a la tarea de denunciar los peligros que implicaba la construcción de ese tajo, que iba a proveer de piedra a todo lo que era, digamos, una piedra que era base para la construcción de lo que es la isla artificial de APM Terminal. Entonces ahí se dio una primera denuncia y eso
creo que todavía continúa en lo penal, ¿verdad? Todavía, como son casos muy largos y muy costosos. Otro caso que recuerdo bien es el caso de la cementera en Alajuela, que es un antecedente importante para los que están haciendo investigación en este momento de cruces, digamos, de MECO. Y es que el actual escándalo de la cochinilla nos permite observar la profundidad y descaro de las redes de poder que estos consorcios privados han promovido con tal de obtener los contratos. El expediente del caso Cochinilla lo que nos muestra es cómo las dos principales figuras de estas dos grandes empresas que se han convertido en los últimos años básicamente en las empresas constructoras más grandes del país, ¿verdad? MECO y Hernán Solís, operaban de tal forma que tenían cooptados a ciertos funcionarios clave dentro de la administración tanto del CONAVI como del MOP para lograr beneficios como por ejemplo que se les pagaran facturas más rápido, que se priorizaran los pagos hacia ellos, e incluso redes que llegan a pagar a técnicos, ¿verdad? A laboratorios con tal de falsear informes, ¿verdad? Para contradecir el trabajo tan excelente que siempre ha hecho el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR, ¿verdad? La NAME. ¿Verdad? Esta gente incluso llega a pagar para que con datos falsos tratar de contradecir lo que dice la NAME y evitarse multas por haber colocado asfalto de mala calidad en una de las obras, ¿verdad? En eso yo creo que es importantísimo resaltar el papel de la NAME como órgano técnico serio, vigilante, que hasta el momento, y esperemos que no suceda, no se ha dejado corromper. Al final, el escándalo de la cochinilla nos demuestra que el modelo de concesión de obra pública ha sido un rotundo fracaso. Desmantelaron el MOP para darle el negocio a la empresa privada y ahora este es el resultado que tenemos. Bueno, y adicional a las entrevistas que nuestros invitados nos han regalado esta noche, también hemos hecho una especie de resumen que tiene el propósito de amarrar algunos hilos de este escándalo. Veamos el video que producimos para ustedes. El escándalo de la cochinilla refleja el fracaso del modelo de concesión de obra pública. Durante muchos años el MOP construyó por sí mismo las carreteras y puentes de Costa Rica. Sin embargo, como parte del modelo neoliberal, se impulsó el desmantelamiento del MOP y con ello la apertura a las concesiones de obra pública. Así, en 1998 se aprueba en la Asamblea Legislativa la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, Ley número 7762. El cuento de aquel momento era que había que hacer más eficiente la construcción de carreteras y puentes porque el MOP no daba abasto y que licitar a empresas privadas permitiría conseguir obra más barata en mejor tiempo y de mejor calidad. Pero después de casi 20 años de modelo concesiones, quedan muy claros sus resultados. De acuerdo con el informe de la NAME de la Universidad de Costa Rica, en la última década en los contratos se ha detectado el uso ineficiente de 37.613 millones de colones que se invirtieron en carreteras que quedaron peor de lo que estaban. De ahí, ¿no es que siempre era más eficiente la empresa privada que el MOP? Más aún, esos contratos han terminado acaparados en unas poquísimas empresas. Para el 2013, la empresa H. Solís tenía a su cargo 13 de las 22 zonas de conservación en contratación y MECO tenía 6. Es decir, entre estas dos empresas, actualmente investigadas por los supuestos delitos vinculados a corrupción, acapararon el 86% de los contratos. Así que pasamos de un monopolio público en manos del MOP a un duopolio privado que se vale de dádivas para recibir contratos con el dinero de nuestros impuestos. No que los procesos de licitación eran para promover la competencia y la eficacia. Y como si fuera poco, este caso ha evidenciado que las redes de corrupción alcanzan a los más altos niveles jerárquicos. Por cierto, muchos de ellos han sido promotores del modelo de concesión de obra pública, en donde las redes de poder pasan por la supuesta entrega de dádivas y la contratación de familiares, con tentáculos hasta en los órganos contralores. Y por supuesto,
con el apoyo político de los impulsores del libre mercado, de la apertura de los servicios públicos, del desmantelamiento de las instituciones y del modelo neoliberal que nos ha conducido a un caso de corrupción más. El asunto es que después de 2 décadas del modelo de concesión de obra pública, hemos pagado sobreprecios, no hay competencia, nuestras carreteras dejan mucho que desear y la corrupción parece estar desatada, todo en favor de un par de megaempresas privadas que reciben nuestros impuestos. Bueno, y este recuento que veíamos nos permite observar algunas de estas redes de poder, de hasta dónde están llegando, la Contraloría, algunos políticos muy conocidos, por supuesto el CONAVI, el MOP y desde luego el papel de estas grandes constructoras involucradas en una especie de duopolio donde han concentrado contratos, doña Saray. Sí, es muy lamentable, pero bueno, por dicha que se pudo descubrir todo esto, ¿verdad? Porque se evidencia realmente que hay mucha corrupción, demasiada corrupción. En estos momentos en los que estamos en luchas internas en las organizaciones con cuestiones de empleo público y todo esto, dice uno, ¿cómo es posible que encima de que están presionando al pueblo, están presionando a las organizaciones, a los educadores, a la población, ¿verdad?, con condiciones tan difíciles, resulta que nos aparece un caso de corrupción que, o sea, no termina de creer lo que está pasando, ¿verdad? Tiene tantos hilos por todo lado, ¿verdad? Es una telaraña, es tanta la ambición de poder, que aparte de que tienen concesiones, aún así buscan más y más en las cuestiones ambientales, en cuestiones con otras empresas ahí que hacen familiares, ¿verdad?, para tener más. O sea, la ambición es grandísima. Ese es el peligro de todas estas situaciones y que es importante que la población lo conozca. Así es, y es que el caso de la cochinilla además parece ser el combo perfecto de corrupción, ¿no? Se apoderan de contratos estatales, están citados en los Panama Papers en el caso MECO y además son donantes de campañas electorales de algunos partidos políticos. El combo completo del poder. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el escándalo de la cochinilla, el caso reciente de supuesta corrupción en la licitación de obra pública que involucra a las empresas H. Solís y MECO. Para esta última parte del programa nos acompaña el coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Nacional de la NAME de la Universidad de Costa Rica, don Roy Barrantes, a quien hemos decidido invitarle y él, pues, con todo el placer del mundo también nos ha dado estos minutitos para comentarnos sobre el informe que la NAME produjo 2019, en donde hacía una evaluación de la red vial nacional y una serie de recomendaciones que lamentablemente insisten en ignorarse en nuestro país. A don Roy le hemos empezado por preguntar cuáles son las características que presentan las calles que están en mal estado. Es decir, sí, la mayor parte de la red vial nacional pareciera estar en verde o amarillo, pero hay un 11.05% que está peor que hace años. ¿Cuáles son las características de esa red vial nacional que más bien se ha deteriorado en cuanto a calidad? Lo más interesante que podemos extraer de estos informes, como son tan detallados, es cuando nosotros tenemos esta enorme red vial de Costa Rica de 5.000 kilómetros, ahí van a haber carreteras que van a requerir de mantenimiento, de rehabilitación y de reconstrucción. El problema es que todas esas carreteras se han metido dentro de una práctica de mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que a aquellas carreteras que requieren reconstrucción también solo se les da mantenimiento. Entonces estos son trabajos que nosotros en los informes hemos denominado como inversiones ineficientes.
porque si una carretera requiere reconstrucción, no voy a lograr mejorarla haciéndole trabajos de mantenimiento. Algunas otras incluso que también requieren rehabilitaciones o rehabilitaciones mayores, si solo les damos labores de mantenimiento, entonces no vamos a lograr una recuperación efectiva de estas carreteras, y eso no es una inversión eficiente. Así está designado en el informe. Sin embargo, en el 2016, y esos 11 kilómetros a los que usted hace referencia, probablemente son kilómetros que, como le decía, requerían de una reconstrucción total y se les dio mantenimiento. Entonces no se logra una mejora significativa. Más bien lo que se logra en todo caso es un deterioro, porque esas carreteras siguen sometidas al mismo nivel de tránsito, al mismo nivel de clima, a la misma topografía, a todas las amenazas, digamos, y los retos que tiene la red vial nuestra, que es una red compleja. Es decir, en muchos de estos casos en los que la red vial nacional está peor que antes es porque se le da mantenimiento cuando en realidad necesita reconstrucción. Pero además, a don Roy hemos aprovechado para hacerle la pregunta sobre cuáles son esas recomendaciones que la NAME ha hecho para Costa Rica en términos generales de cómo administrar esa red vial nacional y en términos de calidad de esas carreteras y puentes. ¿Cuáles son esas recomendaciones de la NAME de la UCR? Hay recomendaciones desde, digamos, operativas, desde introducir ciertas técnicas al país que son ampliamente conocidas a nivel mundial, que todavía Costa Rica no implementa, no sabemos realmente por qué, que definitivamente contribuirían mucho a mantener la condición del patrimonio vial, digamos, en buen estado, como tratamientos de preservación, entre otras cosas. Pero hay una en particular que siempre nos hemos enfocado por darle un mayor énfasis, que es la necesidad de implementar, de crear e implementar en Costa Rica lo que se conoce como un sistema de gestión de activos viales. Es un sistema que nos permita controlar realmente cuáles son las actividades que debemos hacer, en dónde debemos hacerlas, cuándo debemos hacerlas, y de esta forma vamos a poder optimizar los recursos. Los recursos del CONAVI son muy limitados. Eso equivale a cerca de un 23% del impuesto al combustible, anda alrededor de unos $300 millones anuales, y es un porcentaje de recursos que no aumenta en el tiempo, es muy pequeño y muy estable. Entonces, ante esta limitante económica, es muy importante que se cree un sistema. Además, tenemos una base legal para esto, que es la misma ley de creación del CONAVI. Creo que en su artículo 26 define que todas las decisiones deben tomarse en función a un sistema de este tipo. Hoy por hoy ese sistema no existe formalmente establecido en el CONAVI, y nosotros en el ANAME venimos luchando desde hace más de 10 años para que esto se vaya instaurando, para que esto se desarrolle y para que esto logre optimizar los recursos. Estos sistemas son, digamos, una enorme herramienta para poder hacer las cosas bien, de forma transparente, ¿ok? Y de forma eficiente. Como le decía, en el 2019, a través de una directriz del Consejo Administrativo de CONAVI, se dio un paso importante, que era utilizar toda la información que la NAME genera de forma permanente como la base de las decisiones. Esto es también la base de este sistema de gestión de activos. Eso para mí es la principal recomendación que nosotros hemos venido dando casi que desde el principio. Bueno, y agradecemos a don Roy de la NAME de la Universidad de Costa Rica por habernos regalado estos minutos y haber sacado de su tiempo para explicarnos cómo el ANAME, una unidad muy seria de investigación de la Universidad de Costa Rica, tiene años de estar haciendo algunas advertencias y sugerencias que pasan desapercibidas, doña Saray. Sí, es una institución pública, ¿verdad? Y se caracteriza porque nos ayuda en todos estos espacios técnicos. Esa parte es muy importante rescatar. La gente tiene que comprender que hay instituciones públicas que de verdad son las que respaldan lo que sucede en el país para que sea en las mejores condiciones. Y en este caso puntual que estamos hablando, la NAME ha estado constante con sus informes. Si ustedes revisan, podrán ver cómo ellos cada 2 años van dando informes y hacen comparaciones, hacen recomendaciones, como decía don Roy. O sea, todo esto evidencia
O sea, yo todavía no caigo en razón de la situación tan grave. Uno lo que compara es cómo se ven situaciones de corrupción tan grandes en todos los niveles, con la NAMI informando y diciendo hay cosas que no se están haciendo bien, buscando que tengamos las mejores condiciones en las carreteras en este país, en las que pagamos todos impuestos, y que haya grupos organizados que meten sus tentáculos por todo lado, ¿verdad? Y se aprovechan, inclusive poniendo en peligro a la población, ¿verdad? Claro. Con estas situaciones que se están dando. Entonces, esa parte pues sí hay que rescatarla, digamos, es que abramos los ojos y que veamos cómo sí siguen los casos de corrupción. Y lo peor es que no pasa nada. Tuvimos el cementazo, no pasó nada y ahora tenemos este caso. Vamos a ver en qué queda. Vamos a ver en qué queda y esperemos que de verdad se tomen cartas en el asunto, porque la concesión se vendió como un tema excepcional para este país y vea lo que está sucediendo. Así es. Bueno, y yo añadiría 2 comentarios finales tomando esto último que dice doña Saray. El primer comentario es que este es el resultado de un modelo de concesión de licitación de obra pública que empezó desmantelando el MOB, convenciéndonos de que el MOB no servía para nada, lo fueron desmantelando, se volvió incapaz de construir por su cuenta, cuando antes construía los puentes y carreteras, ya no sabe, no puede, no lo logra, no tiene recursos, y entonces tienen que ir a dárselo a empresas privadas. Al final terminamos pagando sobreprecios por carreteras en mal estado, que al final tiene que ir a arreglar el MOB, y además mediante procesos cada vez más concentrados en 1 o 2 empresas. El resultado final no es eficiencia. ¿De cómo era la cosa? No es que era abriendo el mercado a la empresa privada si iba a ser más eficiente la construcción. Bueno, parece que no. Aquí dejamos el programa esta noche. Les invitamos a nuestro próximo episodio la otra semana. No deje de vernos y acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos y los esperamos en el próximo programa.